Hola a todos, sean bienvenidos a una edición más de Meeting Office con el patrocinio de Cavaletti. Y hoy tenemos como invitada a la arquitecta Estela de AW Arquitectura. Estela, gracias por tu presencia, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Guma Gustavo Onaga. Y te voy a pedir que te presentes y nos cuentes un poco de tu trayectoria y del estudio. Claro. Bueno, soy Estela Theodorakis, ¿no? Me gradué en arquitectura en Mackenzie y llevo 27 años en ATIE. Bromeo con la gente diciendo que nací allí, para que la gente no empiece ¿no? Prácticamente nací allí. Pero lo que fue muy bueno de todo este crecimiento es que pasé por todas las fases de la arquitectura, ¿no? Entré allí, era pasante, entonces empecé a entender qué era esta área corporativa, ¿no? Antes de eso, solo un paréntesis, hice una pasantía ya en el primer año de la facultad en, en arquitectura de tiendas para centros comerciales. Entonces, estaba en el área de retail, sí, y trabajé allí 2 años y luego vine a ATIE. Fue cuando algunas arquitectas que estudiaban conmigo ya estaban en ATIE. ATIE era, qué sé yo, tenía 40 personas y me llamaron para ir a hacer las prácticas allí. Entonces empecé a entender que era esta área de oficinas, ¿no? El interiorismo de oficinas. Después, yo con el tiempo me convertí en arquitecta, ¿no? Me contrataron de forma permanente y hice algunos proyectos en el área de arquitectura. En esa época usábamos incluso AutoCAD. Después de convertirme en gerente, ¿no? No había coordinador, ya era gerente, gestionaba a algunos arquitectos. Ahí empezamos a incorporar Revit, ¿no? Que cambiamos prácticamente toda la plataforma de todo el estudio a Revit. Ya aprendí, hoy digo que hice un curso de Revit, pero justo después de eso me convertí en directora de arquitectura, ¿no? Y hoy yo lidero, por así decirlo, toda el área de arquitectura de ATIE Wonrad. ¿Cuántos años tiene el estudio? ATIE tiene 30 años, ¿no? Cumplió 30 años el año pasado e incluso hicimos una celebración, publicamos un libro para conmemorar los 30 años. Y entonces yo prácticamente estuve desde el comienzo de ATIE Wonrad, ¿no? Cuando Ivo y Sergio se asociaron y empezaron a desarrollar todo este trabajo. Entonces, bueno, en esa época, incluso antes de que yo entrara, ¿no? Los estudios ya estaban solicitando y pidiendo varias configuraciones diferentes. En esa época tenías empresas de mobiliario que tenían divisiones, vendían divisiones altas, bajas. Era esa oficina con estaciones en L, cómo se compacta. El espacio era totalmente Era otra concepción. otra concepción. Pero mientras los otros estudios de arquitectura hacían un poco de todo, ellos dijeron, vamos a especializarnos en algo, ¿no? No vamos a hacer de todo, porque nos especializamos y nos enfocamos en ese negocio. Y ahí se enfocó en interiores de oficina. Y de ahí surgió todo, ¿por qué no crear una metodología, un proceso? Entonces, en ATIE, todo lo que se desarrolló fue una metodología propia. Esto perdura hasta hoy. Claro que hay algunas adaptaciones en los cambios que hay. Entonces, se adapta, se readecúa, ¿no? Pero esa metodología perdura y todo el que entra hace capacitaciones y todo para entender esa metodología, el proceso. Ustedes mismos van afuera para estudiar al cliente y a la empresa de afuera para establecer un proyecto para acá, ¿no? Sí, un proyecto para acá, solo para entender. Entonces, solo recapitulando un poco, allá atrás se comenzó con la especialización, entonces en la parte de interiores de oficina fue lo que fue nuestro buque insignia, ¿no? Durante mucho tiempo y es donde conquistamos varios clientes que incluso hasta hoy permanecen esos clientes. Es decir, fue tanta la confianza, ¿no? En el proceso, en la metodología, era muy fuerte. Y en la época entonces vender un proyecto que estaba respaldado por un cronograma, por un presupuesto, que hoy todo el mundo, ¿no? Pero en la época
respaldado por un cronograma, un presupuesto, donde firmábamos un contrato diciendo te entrego en aquel plazo y en aquel presupuesto, esto fue muy valorado y ganamos así bastante experiencia. Creó un modelo de negocio ni existía. Era un modelo de negocio que ni existía, comenzó ahí, varias empresas comenzaron a copiar y nosotros empezamos a evolucionar y a buscar cómo íbamos a innovar, ¿no? Y cada año te diré que tenemos un comité donde nos juntamos y decimos cuál va a ser la próxima innovación y qué vamos a hacer, y mirando siempre al mundo, a las transformaciones, ¿no? Al mercado. Es una práctica interna estar atento para innovar. Sí, sí. Innovar en todo. Innovar tanto en la arquitectura, viendo, ¿no? Cómo están las empresas, qué es lo que ellos, cómo está el momento de la historia, ¿no? Viendo también los procesos, ¿no? No solo innovando en todo. Porque como son 27 años de trayectoria, ¿no? Antes era un concepto, ¿no? Hoy cambió y pospandemia completamente, ¿no? Un cambio muy... Completamente. Sí. Y ahora está cambiando de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes que están en la punta Sí. Creando, desarrollando, proyectando, conceptualizando? Antiguamente, antes de la pandemia, ¿no? Las empresas que querían que cada metro cuadrado de aquella losa fuera así esencial, y cuantas más personas pusiera en esa losa era lo ideal, ¿no? Con pocas áreas colaborativas, tanto que veíamos a las empresas, ¿no? De mobiliario haciendo estaciones de trabajo. ¿Cuál era, no? ¿Cuál era el concepto de las estaciones de trabajo? ¿Cómo se ahorra? Entonces, de aquellas estaciones de antes en L a las estaciones en plataforma, ahorraban espacio. Entonces, cuantas más estaciones ponías, mejor. Y era lo que se quería, pensando mucho en el espacio. Físico que simplemente pagabas. Después de la pandemia, ¿no? Con el regreso, todo el mundo se fue a casa, ya sabemos, vivió otro momento en sus residencias, ¿no? Cuando se volvió, había que atraer a esa gente de vuelta, y ahí todo el mundo sabe lo que necesitábamos. Era atraer a la gente, hacer el espacio más humano, traer toda la parte de bienestar. Entonces, menos estaciones de trabajo por el home office, ¿no? Que había un home office muy grande. A veces eran 4 días en casa, 1 en la oficina, o 3 días en casa, 2 en la oficina. Era lo máximo. Entonces teníamos que atraer a la gente a la oficina. Entonces poníamos qué era importante: áreas de encuentro, áreas de capacitación, áreas colaborativas, salas de reuniones, phone booths, para que pudieras interactuar con la gente que estaba en casa y fuera. Pero el foco principal era encontrar a la gente e intercambiar cultura, ¿no? ¿Cómo te vas a identificar con esa cultura? Ahora, ah, y, y fueron reduciendo los espacios porque no había. Entonces, esos espacios que sobraron eran para hacer ese tipo tenían que dar un bienestar y traer un home feeling, traer la biofilia de la que siempre hablamos, para dar ese bienestar, esa sensación de que estoy saliendo de casa, pero quiero sentirme cómodo en la oficina. Hoy eso cambió un poco, ¿no? La gente quiere los colaboradores de vuelta a la oficina. Hoy es una proporción mayor, van 3 días a la oficina, 2 en casa, o hasta 4 en la oficina y 1 en casa en algunas empresas. Y eso varía por área también. Lo veo en ATI también. Hay áreas de la arquitectura que todavía pueden por departamento, ¿no? Hay áreas que tienen que ser 100% presenciales. Eso también en la empresa necesitamos entender qué departamentos tienen home office, cuáles no. A veces directores, gerentes tienen que volver al 100%, otros no. Varía también por segmento: banca, área jurídica, abogacía, tecnología. Entonces eso también varía. Incluso tenemos un benchmark de cómo funciona eso, ¿no? Para entender. Y hoy lo que quieren traer, empiezan a ver un híbrido de eso, porque con el regreso quieren volver a poner las estaciones para que quepan más personas, ¿no? Porque a veces tienes un día en que vienen todos, ¿no? Vienen todos.
¿Y qué haces cuando vienen todos? Entonces tienes que acomodar a todos en la oficina. Entonces aumentar las estaciones de trabajo, pero y también aumentaron las áreas de comedor. Las áreas de comedor se valorizaron mucho porque la gente hoy quiere comer en la oficina. Antes comían en su casa, no quiero salir a comer, quiero calentar mi comida. En la propia AT tuvimos que expandir un área del área del restaurante, de comedor, para poder atender a esas personas que comen en la oficina y es donde también te encuentras con otras personas, ¿no? Socialmente. Entonces, esas áreas crecieron bastante. Las oficinas ahora tienen que tener más hospitalidad, ¿no? Entonces, donde encuentras, continúa claro con el bienestar, el área de relación, ese lado humano, pero así tienes que sentirte cómodo, pero sabes como si estuvieras en un hotel, estás bien cuando viajas, dices, vaya, qué a gusto se está aquí, ¿no? Entonces, las áreas de capacitación continúan y hay muchas áreas de capacitación con divisorias modulares que se juntan, forman áreas grandes, auditorios, gradas, y los estudios permanecieron justo después de la pandemia hasta hoy. Todo el mundo quiere estudios, implementar estudios en las oficinas, esa área que tiene podcast, en fin, entrevistas, eso todos. Puff de colores, una mesa de ping pong y un divertido tobogán. Te diré que eso ya pasó un poco. Ping pong, tobogán, es muy raro que hagamos un área que tenga juegos. A no ser que sea una gran empresa, un solo usuario que tenga mucho espacio, que dejen un área, digamos, en la planta baja o un área más aislada para hacer una zona de juegos. Pero hoy en día se ve mucho menos. Da un poco de cringe. Te digo que hace mucho tiempo que no nos lo piden. Un tobogán, mucho menos. Estela y el cliente sabe lo que quiere o no, y eres tú quien tiene que quizás guiarlo para que sea más asertivo. Depende. Hay clientes a los que les decimos, vaya, nunca habíamos recibido un briefing tan completo como el que nos estás dando, ¿no? Que ya tienen en la cabeza un briefing completo y eso es fantástico cuando nos llega. Ahora, la mayoría no lo tiene, pero tenemos una serie de metodologías, ¿no? De procesos con los que captamos, intentamos captar correctamente esa información. Eso es muy importante, porque a veces si no se explican bien, dicen, quiero esto, pero no saben exactamente qué es. Nosotros terminamos mostrándolo con cifras, con benchmarks de ese sector. Entonces, tienes, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, qué es lo que más se usa, qué es lo que hay, si funciona o no. Y empezamos a explorar, hay una serie de cuestionarios, workshops que hacemos y todo, con los que logramos captar esa información. Entonces, te diría que la mayoría no tiene ese briefing completo. Es raro que lo tengan, pero a veces, aunque lo tengan, nosotros podemos ayudar ofreciéndoles nuevas áreas en las que no habían pensado. ¿Y por qué no? Esto mejora nuestra funcionalidad, nuestra productividad y es bueno para el proceso. Ahora, mencionaste bastante los puffs de colores, esas áreas colaborativas. Lo que veo también es que las áreas colaborativas muy abiertas, cerca de las zonas de trabajo, eso también ahora molesta un poco. Tener esas dos áreas tan cerca, ¿no? Son muy bienvenidas, pero necesitamos tener una especie de aislamiento para separar esa área de concentración, ¿no? Y generalmente, ¿con quién conversas en el briefing? ¿Es con el CEO, el CFO, la gente de RRH? De facilities, de RHH. La mayoría de las veces, facilities, RRHH. Creo que es importantísimo hablar con RRHH porque ellos aportan una visión de lo que quieren para la gente, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son sus metas? Y todo también en relación con las personas. Así que el área de RROHH me parece importantísima y son ellos quienes nos dan el headcount, el programa de necesidades. Nos gusta hablar con la mayor gente posible. Ahora, para nosotros también, una persona de la dirección o el propio CEO es importantísimo para entender su visión, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir realmente? ¿Cuáles son sus
sus planes para el crecimiento de la empresa, qué quiere transmitir a los colaboradores, qué quiere transmitir a los clientes que recibe. Me parece importantísimo, no siempre lo conseguimos. Ajá. La mayoría de las veces tenemos reunión con facilities, con RRHH, recibimos un briefing y a veces cuando se lo presentamos a un CEO, la interpretación es diferente y tenemos que hacer rápidamente una readecuación para poder también cumplir sus expectativas, ¿no? Como líder del negocio. Entonces, procuramos entender muy bien el negocio, en qué momento está el negocio, en qué momento está la empresa, qué quiere mostrar, ¿no? A dónde quiere llegar y mostrarlo. Entonces, con cuanta más gente hablemos, mejor, pero siempre tenemos que saber quién es el decisor. Siempre es bueno que quien está cerca del que decide o el que decide esté en las conversaciones. Sí, siempre. No, y además de eso sí, en realidad es eso, ¿no? Haces un proyecto y al llegar allá en la cima no es exactamente esto lo que pensaba o incluso algo bueno. No era exactamente lo que pensaba, pero quedó mejor de lo que pensaba. Quedó mejor de lo que pensaba, sí. Sí, por supuesto que sí. Ustedes tienen grandes proyectos, ¿no? Que se han realizado durante estos 30 años, ¿no? Muchos. Has Lo que es genial, los grandes proyectos, ya sean grandes proyectos o los pequeños proyectos, como ya dije, usamos esta metodología de trabajo y usamos todos nuestros recursos para un buen entendimiento del briefing. Un área de arquitectura en la que, por ejemplo, hoy tengo un paisajista que está con nosotros, tengo una persona de luminotecnia que nos apoya en todos los procesos. Entonces, tomamos ese briefing, el equipo se reúne, hacemos un gran brainstorming. Hoy, el año pasado, creamos, no sé si saben, un área de comunicación visual y branding, que es Biome, ¿no? Ella también nos apoya y está con nosotros siempre desde el inicio del proceso. Entonces, captando, creo que es esencial eso para mostrarle al cliente, junto con esa parte de branding y comunicación visual, para que él se vea dentro del espacio, ¿no? Es decir, no es un espacio cualquiera, es un espacio que tiene tu sello, tiene tu cultura y hemos hecho grandes proyectos, pequeños proyectos también, ¿no? Hay clientes antiguos que a veces quieren hacer solo una modificación, una expansión. Los atendemos también, es decir, fieles a nuestros clientes, ¿no? Tenemos algunas verticales que llamamos, ¿no? Algunos núcleos. Hay núcleos de interiores. Nosotros exactamente segmentamos en núcleos para poder tener una atención especializada para el cliente, que ese núcleo atienda a ese determinado cliente y el núcleo entero se encargue de pocos procesos para poder estar dedicado de principio a fin en ese proceso. Así como el diseño también colabora mucho con ustedes, el escenógrafo muchas veces puede colaborar con ustedes, ¿no? Mucho, mucho, de verdad. Y creo que es muy importante. Y esa iniciativa de ustedes de investigar, ir a buscar a esos profesionales para que se alíen en los proyectos es muy interesante, pionera. Entonces, agrega valor al proyecto, ¿no? Cuando hablo de un paisajista, luminotecnia, escenógrafo, diseñador, tenemos una serie de arquitectos, varios arquitectos conceptuales, cada uno con su estilo, ¿no? Los llamamos arquitectos conceptuales, cada uno con su estilo. Entonces, uno más minimalista, otro más disruptivo, otro más conservador, que logramos a través del entendimiento del cliente, de la cultura y todo, asignar conceptualizadores específicos para esos procesos. Entonces, no es una arquitectura de autor, que es solo ese estilo el que hacemos. ATIE es conocida por esa diversidad, ¿no? Es que creemos que lo importante aquí es entender lo que el cliente quiere y claro, con nuestra capacidad, nuestro know-how, con toda la investigación que hacemos, agregarles valor, ¿no? Sin olvidar obviamente la combinación de la arquitectura, la ingeniería y del presupuesto, del costo que él quiere. No sirve de nada inventar, ¿no? Una gran ventaja de tener la arquitectura, la constructora y toda el área de ingeniería dentro de la oficina facilita y permite encajar un buen proyecto con una ingeniería totalmente conectada y con el presupuesto, ¿no?
que el cliente tiene o que sabemos cuánto quiere gastar, porque si haces un proyecto que es mucho más caro de lo que él quiere, pero que le encantó, después para ir recortando y hacer reingeniería, frustra mucho. Entonces, esta arquitectura e ingeniería interna ya nace asignada a ese presupuesto, que es diferente a tenerlo separado, que a veces la arquitectura hace y después tienes que tomarlo y hacer reingeniería del proyecto. Sin duda es una solución que funcionó muy bien. De hecho, la mayor empresa de arquitectura y de ingeniería son ustedes. Sí, y también tenemos, y esto es muy bueno, varios consultores, además de paisajismo, consultores técnicos. Entonces tengo mi consultor específico de aire acondicionado, de estructura, de acústica. La acústica, lo hemos visto que es un tema muy potente porque los espacios están abiertos, las losas están abiertas. Tenemos que hacer cada vez más calls, ¿no? Con gente en home office, con esta. Entonces la acústica así también es muy importante. Aislamiento acústico, térmico. Aislamiento acústico térmico, ¿no? También está nuestro profesional de sostenibilidad certificado en LEED, ¿no? O sea, para poder no solo LEED, ¿Tienen consultor interno? un consultor interno que nos apoya en todas las certificaciones, ¿no? Hoy ATIE es el estudio que tiene más, creo, certificaciones LEED. Tenemos WELL, FitWell y otras certificaciones Aqua, en fin. Ustedes tienen otras vertientes además de arquitectura, ¿no? Ingeniería. Sí, tenemos las vertientes de arquitectura, ingeniería y la constructora. Y tenemos algunos, como estaba comentando, terminé algunos núcleos. Y con el tiempo, ¿recuerdas que dije que antes solo nos enfocábamos en interiores de oficinas? Con el tiempo a los clientes les gustaba tanto este proceso, la metodología que funcionaba, eh, adquirieron tanta confianza que dijeron, ¿por qué no hacer un residencial mi casa? ¿Por qué no hacer un edificio? Y nosotros entramos en la parte de edificaciones, así que hoy tenemos un área de construcción que hace edificios, ¿no? Residenciales, corporativos. Tenemos incluso nuestra promotora inmobiliaria, donde nuestro núcleo de construcción hace todos los edificios de esa promotora, los proyectos. Y tenemos antes de la pandemia, entramos en una vertical entera de educación. Es decir, vimos que al igual que las oficinas, las escuelas también, escuelas y facultades, ¿no? Toda esa área de educación también estaba en un momento de cambio, ¿no? El aprendizaje, eh, el aprendizaje también cambió. No es ese aprendizaje en el que el profesor está ahí, habla y los alumnos solo prestan atención. También hay una colaboración entre profesor, alumno, entre todos. Entonces, el aula tenía que transformarse. Aulas, espacios externos, ¿no? Todo. Y ahí empieza a cambiar una escuela, a surgir una facultad, y eso se convierte va atrayendo a los demás. Entonces, hasta hoy es un mercado muy fuerte. Sí, esa cuestión de las escuelas me llama la atención porque cuando mi hijo estaba en la facultad, porque él tenía clases en línea y las presentaciones eran en una pantalla digital, yo vengo de otra época, ¿no? Que era de tiza y Era de tiza. Había un profesor al frente, escribía con tiza. Mirabas eso y decías, caramba, ¿cómo se aprende algo así? Hoy es todo más moderno, hoy es todo transparencia. Sí, ya estabas en el momento más. yo soy de la época del mimeógrafo. Entonces, nos damos cuenta, e incluso hoy, los nuevos conceptos de escuela, cómo se están diseñando, ¿no? Sí, Porque los niños están todos con tabletas, con cosas digitales en la mano. con todo. Los espacios cambiaron por completo, incluso los de las escuelas y todo. Las circulaciones ya no son meramente circulaciones, hay otras actividades ocurriendo en las circulaciones de las aulas. Y ahí creamos este núcleo solo de educación, que también tiene un gran trabajo de investigación, investigando afuera lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Para traer claro que al igual que algunos segmentos de la oficina, también existen escuelas con metodologías diferentes. Entonces, hay metodologías que necesitamos entender cada una para diseñar los espacios, ¿no? La arquitectura de la educación está creciendo mucho en la actualidad, muy rápidamente. Mucho, mucho. Estaba muy retrógrada, ¿no? La escuela era una construcción muy retrógrada, muy atrasada.
En el área de hotelería también tienen intervenciones. Entonces también empezamos a tomar una parte en esa área de hotelería. Tenemos un proyecto muy grande ahora implementándolo aquí, allá en Río, también en la parte de hotelería y estamos entrando, sí, en esa parte de interiores, ¿no? Y áreas comunes de hotelería y también, especialmente en la parte de construcción también. Construcción también. De interiores, o sea, y retrofit. También tenemos un área grande de retrofit. El retrofit, entonces, ¿qué necesidad vimos? Quien hace interiores a veces falla en algunas cosas de áreas externas, retrofit. Son otras, ¿no? La técnica, son técnicas, es otra. Tenemos que tener un conocimiento diferenciado. Entonces juntamos un núcleo solo de retrofits que tiene un conocimiento especializado, ¿no? En el fondo de ambos lados, tanto de interiores como del área de edificación en reformas. Y hoy es un núcleo también con bastantes proyectos y desarrollo y demanda para desarrollar. Entonces también estamos así evolucionando en esa parte también de la ingeniería, construcción, toda esa área de retrofit es una demanda bastante grande. El centro de São Paulo va a pasar por un gran retrofit, ¿no? Va a pasar por un gran retrofit el centro de Sao Paulo también. ¿Y ustedes se están preparando para atender esa demanda también? Atendemos varias demandas. No sé exactamente si vamos a atender la demanda de la revitalización del centro de Sao Paulo y de esa área de retrofit, pero tomamos incluso naves industriales. Un ejemplo fue Mercado Libre, donde hicimos toda la implantación. En la época era una nave industrial. Hicimos toda la implantación, el retrofit, el core and shell, ¿no? Para transformarlo en una oficina. Hicimos toda la parte de interiores para albergar a más de 2,000 colaboradores y hoy estamos haciendo la expansión. Están haciendo la expansión, ¿no? Estamos haciendo la expansión para la construcción de un nuevo edificio, una expansión para 800 colaboradores más. Osasco. Allá en... Sí, es donde está la felicidad. Sí, sí. Creo que es hasta una preparación por el Black Friday, ¿no? Sí, todo tiene que estar listo rápidamente, ¿no? Pero Sí, Sí, y nos toca, ¿no es cierto? ajá, sí. Acabé visitando Mercado Libre para tener una idea, ¿no? De la logística, de cómo funciona por dentro, para ver, ¿no? es todo un mundo ahí, ¿no? Es todo un mundo, sí. Sí, en realidad es como una ciudad, ¿no? Sí, claro, es de primer mundo, ¿no? Sí, es una ciudad. Ahora, dime una cosa, porque son casi 1,200 personas, ¿no? ¿Cómo se hace esa Gestión, gestión, integración o incluso conflictos, ¿no? sí. Te diré que no es fácil. No, no lo es. No es fácil, pero te diré, tenemos profesionales muy buenos, seniors, capacitados. Me enorgullece decirlo porque los hemos desarrollado bastante. Es decir, tenemos allí, como les comenté, la Academia W Sí. tiene una serie de capacitaciones que damos. Son capacitaciones semanales, ya sea del área de arquitectura, de ingeniería, de la constructora, sobre cómo involucrarse con nuestra metodología, el proyecto y con los conceptos de arquitectura y construcción. También desarrollamos algunas IT, instrucciones técnicas para poder saber cómo vamos a construir cada cosa. Entonces, todos esos procesos, esto ya ayuda bastante a que todos estén Afinado. afinados en el mismo proceso. Y por supuesto, tenemos reuniones de alineación periódicas y semanales para que también podamos incluir a todas las personas en el proceso, mantenerlas siempre comprometidas y también utilizando la misma metodología al mismo ritmo que todos los demás, tanto la arquitectura como la consultoría. Hablamos mucho, hay esto, la firma de arquitectura hace el trabajo, la constructora está muy alineada, es un esfuerzo muy colaborativo. Entonces, aunque tengamos que hacer algunas modificaciones, la constructora nunca lo hace sin antes alinearse con la arquitectura, porque yo que miro todos los proyectos, abogo fuertemente porque el proyecto no se desvirtúe de lo que se conceptualizó al inicio del proyecto. Siempre estoy encima tuyo. Bueno, si nosotros necesitamos pensar en algo y mostrarle al cliente cómo lo vamos a hacer para no perder ese concepto y tratamos de preservar el concepto de principio a fin, es porque
Has eliminado a varios críticos, quizás en este momento. A partir de varios núcleos, exactamente, va a dar una arquitectura, entonces terminas viéndolo con un patrón general. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar, cómo vamos a hacerlo más eficiente y efectivo en la producción de dibujos? Hoy en día utilizamos ampliamente la tecnología y la innovación para hacer que los diseños y procesos sean más eficientes. Así, en el dibujo, tenemos una manera de hacer las cosas, una técnica, una manera de construirlas, ciertas familias, objetos o procesos que se vuelven más rápidos y conducen a una mayor productividad. Entonces miramos eso. Es curioso que sea arquitecto, pero tenemos que mirar todo, no solo la arquitectura, sino todo el proceso, todo el ciclo, la estrategia y hacer que el proyecto sea bonito, pero al mismo tiempo eficiente. Eso ¿El gimnasio al que te refieres está ubicado físicamente dentro de la oficina? internamente. No, no internamente. Nosotros es un debate sobre qué temas vamos a tener. Hay temas fijos, ¿verdad? Que hablamos, temas fijos, incluso en cuanto a procedimientos, temas como aire acondicionado, etcétera. Cómo están los sistemas de aire acondicionado, el sistema eléctrico, lo mismo, la acústica, la accesibilidad. Entonces, ¿cuáles son los estándares de accesibilidad, los principales estándares y cómo se están actualizando? Entonces, ¿cómo están? Y tenemos un calendario de entrenamiento y estamos entrenando constantemente. Y un núcleo, ¿Quién se encarga de eso, por favor? no, toda la empresa se encarga de la formación y es una práctica común para toda la empresa. Entonces van y asisten y todos los núcleos asisten en sus áreas determinadas a la capacitación. Entonces, este es un proceso de desarrollo de las personas muy grande, ¿no? Al final el retorno es muy bueno, porque al mismo tiempo que se alinea con, por ejemplo, la técnica, con la arquitectura, también se alinea con los procesos y la metodología. Como digo, las personas que entran en H saben, seleccionamos a los mejores profesionales, pero también tienen que entender la metodología, el proceso para poder operar. Tomé nota de algunas palabras que dijiste: tecnología, innovación y disruptivo, ¿no? Cuando decimos estas tres palabras, generalmente las asociamos con startups, ¿no? ¿Tienen algún trabajo con startups? ¿Se acercan para tomar ideas, para fomentar algunas en esta área? Sí, mira, también trabajamos con startups y tenemos un grupo interno de innovación que está constantemente en contacto, ¿no? Con estas startups y también mirando al mundo, a la innovación, qué podemos tomar y aplicar internamente de nuevo para buscar la eficiencia del proceso, ¿por qué no? Innovación, tecnología es hacer el proceso más eficiente. Ah, well, let me see. Let me think. ¿Cómo lo traemos a la oficina? Entonces, tenemos este comité, ¿no? Que llamamos de innovación, que está atento a todos los cambios, a todas las aplicaciones y a todo lo del mercado. Y acabamos desarrollando cosas internamente, aplicaciones internas para el control de proyectos, control de la obra, ¿Procesos? proveedores, control de procesos. Hay algunos que acabamos implementando y creando los nuestros propios, además de este intercambio con otras, ¿no? Empresas. Entonces, es un desarrollo muy grande que intentamos estar siempre a la vanguardia para poder mejorar, ¿no? Los procesos, principalmente mejorar los procesos. Puedo decir que esto es una academia. También es una academia educativa. También no, porque creo que en el tamaño, ¿no? Y en la proporción del proyecto, tienes que estar siempre actualizando al equipo en eso, porque no tomas a alguien, por más que traigas a un profesional capacitado, siempre tendrá que mejorar en eso y adaptarse a algún proceso, ¿no es así? Te diré, estamos en constante transformación. A veces incluso algunas personas dicen, vaya, otra vez, pero otra vez. La cuestión es que no podemos parar, ¿no? Hay que ir detrás de todo. Y el mundo, parece que cambia a cada minuto, ¿no? Todo. Entonces, tienes que ir detrás y nosotros intentamos al máximo transferir, cómo transferir también a las personas, ¿no? Que trabajan con nosotros, esa innovación, y el desarrollo de las personas. Yo digo que la persona sale bastante preparada. Nosotros por eso digo, quédate en H, porque al pasar por todas las fases del proyecto te acabas convirtiendo en un profesional. Algo muy bueno, y aquí hablaré para los colaboradores de H, es que hay un plan de carrera muy bueno. Entonces, muchas personas que, como yo, que están allí, un arquitecto que
que se convierten en gerentes profesionales, que se convierten en directores. Entonces, me enorgullece decir que tenemos colaboradores muy competentes, profesionales y seniors, e incluso los que entran están capacitados para llegar a hacerlo algún día, ¿no? Y es difícil retener a esos talentos dentro de la empresa durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí, pero por eso decimos, con estas oportunidades que hay se retiene más que Sí, pero nosotros entrevistamos, ¿sabes?, a varios profesionales aquí en el programa, una gran mayoría, Sí, pasó por... Y y jornadas largas no son. jornadas largas. No fue como que, pasé por aquí, estuve 3 meses, nada de eso. Hubo una, Sí, yo que no soy del área terminé conociendo a Atié por terceros, ¿no? Pues sí, ¿no? Hay que hacer la entrevista. sí, porque siempre preguntamos por la trayectoria y todo lo demás, y muchos, la gran mayoría, por eso creo que se convirtió en una escuela, en una academia, en una referencia, no solo en Brasil, creo que en América. Es el estudio de arquitectura más grande hoy en día. Es el estudio de arquitectura más grande quizás hasta, de América Latina, sí, de América Latina, del mundo, no diría, pero quizás no, pero como tiene 200 empleados, ¿no? No, no solo por la cantidad de profesionales, ¿no? Sino que creo que juntando el tamaño del estudio, ¿no? El proyecto, la vanguardia, hoy por hoy hemos desarrollado más de 32 millones de metros cuadrados. Hay una así. Y un market share que me enorgullece decir, porque nosotros hacemos encuestas mensuales, ¿no? Tenemos un market share de un 50-53%, más del 50% de, Yo pensaba que era más, decimos que de cada 2 estudios, uno es de Atié, por lo menos. sí. Porque el segundo estudio de arquitectura más grande de Brasil, en mi cabeza, no tiene más de 80 empleados. Sí, Sí, exactamente. Entonces es un gran desafío, pero creo que hay una gestión muy fuerte detrás, ¿no? Con procesos, seguimiento, y estamos cada vez más desarrollando, mirando, ¿no?, hacia el futuro. Es importante decirlo también, este año mucha gente habla, ESG, ESG, ¿no? Y lo están desarrollando sin saber mucho y sin hablar mucho al respecto. Y estamos profundizando, claro que estamos en una fase muy inicial, pero estamos empezando con un enfoque muy fuerte, también con un comité de ESG dentro del estudio, un enfoque muy fuerte mirando todas esas vertientes, ¿no? Entonces, del lado medioambiental, control de residuos, tanto dentro del estudio, y tenemos datos, planillas, tanto en el estudio como en las obras, ¿no? Control de contenedores y todo, que si lo ves ya dices, está haciendo algo, no es solo decir por decir que está alineado, ¿no? Al contexto de ESG. Entonces tenemos muy fuerte, es un enfoque muy fuerte también con los proveedores y hasta con datos, porcentajes para... creo que el propio cliente también exige eso de ustedes, ¿no? lo exige, pero es lo que estoy diciendo. Algunas empresas dicen que lo tienen, pero no lo desarrollan, ¿entiendes? Entonces, claro que estamos en una fase inicial, algunos lo exigen, pero estamos firmemente detrás de esto para tener datos. Y ya los tenemos, ya hemos desarrollado bastantes cosas desde principios de año. La parte de gobernanza también, un compliance con todas las reglas internas y todo, con la parte social, seguridad laboral. Esto es muy fuerte. En ATIE es muy, muy fuerte. Es un departamento exclusivo que se ocupa de la salud y la seguridad, con datos, con todo el control. Y también tenemos, este año consolidamos el Instituto ATIE. Tenemos un Instituto ATIE, esto poca gente lo sabe, pero está enfocado solo en la educación de niños necesitados, ¿no? Así, Tenemos este año, es el año pasado. cuéntanos para que podamos, Entonces, el año pasado atendíamos a 150 niños. Este año el objetivo era 300 y llegamos a 300. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos el instituto donde apoyamos a 2 ONG, entonces, niños necesitados, ¿no? Normalmente en el contraturno y damos todo el apoyo a estos niños, patrocinando las clases de arte, clases de música, ayudando en la reforma del local, donando ordenadores y demás en estas ONG. Y también a través de proyectos sociales, a través de la ley de incentivos y demás,
Entonces, en el instituto hacemos varias campañas internas de apoyo. Los colaboradores son voluntarios, algunos ayudan mucho. Y esto queremos que crezca cada vez más para ayudar, ¿no? Creo que es importante que demos un retorno a la sociedad. Claro, es lo que digo, ¿no? El retorno a la sociedad, eso es lo que Sin contar que la acción de voluntariado también es cuando la empresa ayuda, estimula, ayuda a retener al colaborador también. Pues sí, ¿no? Porque te enganchas. Eso. Y hablando de colaboradores, hablando de aprendizaje, imagino que ustedes no tienen miedo de perder talentos, porque peor que perder talentos es perder la capacidad de formar talentos, ¿no? Sí. Creo que es así. Y los jóvenes talentos que están llegando allá con ustedes, ¿cómo estás viendo esa? Mira, te voy a decir, los jóvenes talentos tenemos que entender un poco su cabeza, ¿no? A veces vienen, algunos ya quieren o algunos quieren volverse directores de un día para otro, otros no quieren tanto compromiso. Es un gran desafío, pero de nuevo, yo creo que la tía empieza, notas una, ¿sabes? Una fantasía, un deseo de todos. Entonces ves, recibimos bastantes universitarios que quieren conocer todo, quedan encantados, ¿no? Con nuestra oficina, con todo. Y ellos quieren estar ahí, ¿no? Vemos a mucha gente que quiere estar ahí. Claro que pasamos por un proceso, ¿no? De RR, HH, con pruebas, con entrevistas que tenemos para la aprobación cuando entran. Es difícil, ¿no? Engancharlos al principio, pero así muchos vienen con sangre en los ojos, queriendo desarrollarse y queriendo aprender. Entonces, con más aún con todo esto que damos de desarrollo y procesos, te diré que muchos de ellos se quedan así, entusiasmados de estar ahí y querer desarrollarse. Entonces, logramos involucrar bastante a esos profesionales. No es fácil, de nuevo, porque exigen, quieren, ¿no? Quieren cosas y cómo crecer. Necesitan mucho, y esto es importante, mucho feedback, mucho feedback. El feedback es a cada minuto. Entonces tenemos allí también desarrollo de RR, HH, con políticas de feedback y todo. Dices, vaya, una oficina de arquitectura, pero es que no hay de otra, necesitamos personas, ¿no? Y son personas y quieren escuchar, no tiene que haber el momento del feedback, puede ser en cualquier momento que estoy contigo y puedo darte un feedback, decirte cómo te estás desarrollando y todo. Entonces, así, hay mucha gente, puedo incluso elogiarlos, que colaboran, que ayudan, ¿no? Decimos, tú que entraste, tienes que tener un mentor al lado, para poder apoyarte por lo menos en los 3 primeros meses, ¿no? Porque no es fácil entrar allí y dices, ¿y ahora qué? Abres el sistema, ¿no? Yo bromeo, parece, dices, no entiendo el sistema. La persona dice, vaya, yo creí que era súper profesional, pero no entiendo nada de este sistema. No hay problema, vas a aprender, damos todo el apoyo aquí para aprender el sistema. 6 meses después quieres ser director, pero te diré, a los que tienen capacidad les decimos, claro que no director, pero ¿por qué no ir creciendo, volverse un arquitecto pleno, junior, después un gerente? Y nos fijamos mucho en el potencial, sí. Pero creo que es un gran desafío para ti coordinar, supervisar el trabajo de 200 y tantos arquitectos. Es difícil, pero de nuevo es súper difícil. ¿Por qué? Porque por eso tenemos también a los directores de cada núcleo, ¿no? Que tienen su supervisión, los gerentes que tienen su supervisión. Cada uno tiene su función, ¿no? Para coordinar ese trabajo a su equipo. Pero bueno, a mí me gusta hago bastante una alineación semanal con cada núcleo en la parte de arquitectura, viendo proyecto por proyecto. Hoy son 7 núcleos de interiores, tengo la parte de retrofit, ¿verdad? Está la parte de edificación que te comenté. Entonces, bueno, y vemos proyecto por proyecto, donde claro que no entro en los detalles de cada proyecto, porque eso es lo que le pido a cada uno, ¿no? Que entre en detalle, pero logro ver si ese concepto se mantiene hasta el final del proceso y si nada se desvirtuó para poder entregar lo que ofrecimos, ¿no? Al cliente y tener proyectos con excelencia, ¿no? Lo que queremos es sentirnos orgullosos de sacar una foto, estar en un libro y decir, oigan, qué orgullo es hacer un proyecto inspirador. Y eso sin contar que la acción de voluntariado también es cuando la empresa
ayuda, estimula, ayuda a retener al colaborador también. Así es, ¿no? Porque te enganchas. Eso es, exacto. Y hablando de colaboradores, de aprendizaje, imagino que no tienen miedo de perder talentos, porque peor que perder talentos es perder la capacidad de formarlos, ¿no? Sí. Creo que es eso. Y los jóvenes talentos que están llegando a la empresa, ¿cómo estás viendo esa? Mira, te diré, a los jóvenes talentos hay que entenderles un poco la cabeza, ¿no? Porque a veces llegan y algunos ya quieren o algunos quieren volverse directores de la noche a la mañana. Otros no quieren tanto compromiso. Es un gran desafío, pero de nuevo, creo que la cosa empieza, percibes sabes, una fantasía, un deseo de todos. Entonces ves, recibimos bastantes universitarios que quieren conocer todo y se quedan encantados, ¿no? Con nuestra oficina, con todo. Y quieren estar ahí, ¿no? Vemos a mucha gente que quiere estar ahí. Claro que pasamos por un proceso, ¿no? De con pruebas, con entrevistas que tenemos para la aprobación. Cuando entran es difícil, ¿no? Que se enganchen al principio, pero muchos vienen con la sangre en los ojos, queriendo desarrollarse y queriendo aprender. Entonces, más aún con todo lo que ofrecemos de desarrollo y procesos, te diré que muchos de ellos se quedan así, entusiasmados de estar ahí y de querer desarrollarse. Así que logramos enganchar a bastantes de esos profesionales. No es fácil, de nuevo, porque exigen, quieren, ¿no? Quieren cosas y cómo crecer. Necesitan mucho, y esto es importante, mucho feedback, mucho feedback. El feedback es a cada minuto, entonces tenemos también desarrollo de RR, HH, con políticas de feedback y todo. Y dices, vaya, un despacho de arquitectura, pero es que no hay de otra, lo necesitamos para personas, ¿no? Y son personas y quieren escuchar. No tiene que ser el momento del feedback, puede ser en cualquier momento que estoy contigo y puedo darte un feedback, decirte cómo te estás desarrollando y todo. Entonces, hay mucha gente, puedo incluso elogiar, que colabora, que ayuda, ¿no? El profesional que entra tiene un mentor, ¿no? Decimos, tú que entraste tienes que tener un mentor al lado, para poder apoyarte, al menos en los 3 primeros meses, ¿no? Porque no es fácil entrar y dices, ¿y ahora qué? Abres el sistema, ¿no? Yo bromeo, parece que dices, no entiendo el sistema. La gente dice, vaya, yo creí que era súper profesional, pero no entiendo nada de este sistema. No hay problema, vas a aprender. Damos todo el apoyo aquí para que aprendas el sistema y todo. 6 meses después quieres ser director, pero te diré, a los que tienen capacidad les decimos, claro que no director, pero ¿por qué no ir creciendo, convertirse en arquitecto pleno, junior, luego en gerente? Y sí, nos fijamos mucho en el potencial. Pero creo que es un gran desafío para ti coordinar, supervisar el trabajo de 200 y pico arquitectos. Es difícil, pero de nuevo, es súper difícil. ¿Por qué? Porque por eso tenemos también los directores de cada núcleo, ¿no? Que tienen su supervisión, los gerentes que tienen su supervisión. Cada uno tiene su función, ¿no? Para coordinar ese trabajo, su equipo. Pero bueno, a mí me gusta hago bastante una alineación semanal con cada núcleo en la parte de arquitectura, revisando proyecto por proyecto. Hoy son 7 núcleos de interiores, tengo la parte de retrofit, ¿no? Está la de edificación, como te dije. Entonces, bueno, y revisamos proyecto por proyecto, donde claro que no entro en los detalles de cada proyecto, porque eso es lo que le pido a cada uno, ¿no? Que entre en detalle, pero logro ver si ese concepto se mantiene hasta el final del proceso y si nada se desvirtuó para poder entregar lo que ofrecimos, ¿no? Al cliente. Y ya está. Y tener proyectos con excelencia, ¿no? Lo que queremos es sentir el orgullo de sacar una foto, estar en un libro y decir, oigan, qué orgullo es hacer un proyecto inspirador. Y este ya es ¿cuál es el número ¿Del libro? Ay, ahora sí que me pillas. Es 1, 2, 3. Creo que debe ser el sexto. el sexto? Sí, eso es. El sexto. El que lanzamos. ¿Por qué hubo una colección? Queremos lanzar otro el año que viene, a ver si lo conseguimos. Y entonces, bueno, es un desafío constante, pero con eso mantenemos un poco la calidad, hacemos que la gente se fije realmente en los proyectos, en cada detalle.
Tengo una curiosidad porque, bueno, ustedes como un despacho puntero con referencias internacionales, guía de marcas, ¿no? Sí. Cuando llega aquí para hacer una tropicalización de eso, encuentran dificultades con los productos, ¿dónde acabas teniendo que decir, mira, tiene que haber una línea específica para esto? Desarrollan un proyecto. No, la mayoría, pero no, sí tenemos. Si no hay un producto exactamente específico, lo encontramos e intentamos incluso convencerlos, porque realmente a veces tiene que ser ese proveedor de ese producto y no se puede, y es inviable que lo importes, ¿no? Un sistema de divisorias autoportantes que ves en las ferias, pero dices, ¿y aquí no? ¿Dónde están esas cabinas? No las cabinas pequeñas, sino las salas grandes que dices, esto no se puede, pero podemos tropicalizarlo de otras formas. Acaban Desarrollando. desarrollando o aceptando lo que viene de fuera, diciendo, no hay nada que hacer. Muchas veces también se ve la diferencia de precio entre importar y lo que sería para para lo que tenemos aquí. Y creo que ya tenemos bastantes cosas, algunas cosas todavía, no las tenemos, ¿no? Mucha calidad de revestimientos acabados que allí encuentras y aquí dices, ¿dónde está? No hay. ¿Y qué ferias sueles visitar? Ah, Las internacionales. En Alemania, Chicago. bueno, Alemania, Chicago, a las que siempre vamos. No, yo todavía no he ido a la de Milán, que creo que es más de diseño, algo más específico, pero hay gente que va, ¿no? Y nos trae toda esa información, esa referencia. Pero lo que creo que es más importante, además de esas ferias, claro que las hay, y aquí no podemos olvidar que está revestir a la que hay que ir, ¿no? Siempre sacamos algo sacamos. Pero más importante que eso, creo yo, es viajar, vivir la experiencia y ver cuáles son las tendencias, ¿no? Vemos muchas tendencias fuera de las ferias, las ves mirando, visitando oficinas, visitando espacios, visitando ya sea toda la parte de arquitectura, de edificios, te vas al otro lado del mundo y ves cada solución y arquitectura totalmente diferente que puedes traer para acá. Entonces, Hoy en China hay proyectos buenos. hoy en la parte de edificaciones vemos mucho Dubái, Singapur. Estuve el año pasado en Singapur. En Singapur la parte de escuelas, educación, los edificios es espectacular. El aeropuerto también, ni se diga. Precioso. Pero bueno, vemos y es ahí donde acabas viendo bastantes soluciones y bastante innovación de lo que hay. Entonces yo creo que más por el lado asiático hay bastantes cosas. Claro, soluciones. En Estados Unidos también hay, pero veo bastante por allá también. Estuve ahora de nuevo el año pasado en Singapur y lo que ves en soluciones para edificios, son edificios así con soluciones de sostenibilidad y cómo se hace y construcciones así es, y la educación también allá. Ah, la educación no tiene comparación. Sí, sí. Entonces terminas trayendo, ¿no? Tomas lo bueno y lo traes. Investigas y demás y participamos en algunos grupos que también nos traen eso, lo que está pasando afuera para poder incorporarlo es, y lo vas desarrollando aquí también, ¿no? A veces nosotros conversamos internamente, ¿por qué no traer soluciones de innovación también aquí? Sí, porque es un gran desafío, ¿no? Traer como cliente a marcas internacionales, ¿no? Y hacer esa tropicalización, ¿no? Y hay bastantes, ¿no? Las multinacionales las ves aquí, ya vienen con una guía lista, a veces incluso con un boceto listo, y nosotros tenemos que adaptarlo, pero normalmente así se adecua a lo que tenemos y no hay, de nuevo, es una cosa u otra que me gustaría tener y que no hay, tú dices, de lo que no tenemos aquí, pero en la mayoría de los casos logramos cumplir. ¿Cómo ves el futuro de la arquitectura corporativa? Creo que cada vez más los espacios van a cambiar, se van a adecuar aquí a lo que queremos. Las empresas ahora están volviendo y te digo que ¿Están volviendo de verdad? están volviendo de verdad. Entonces, están buscando más espacios, así que vamos a tener que reinventarnos aún más con los espacios, ¿no? Como dije, traer esa hospitalidad, pero un poco más, ¿no?
Porque, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? ¿Cómo vas a atraer a la gente? Porque las grandes empresas ya lo decretaron. Quiero a la gente de vuelta, 5 días. Hay otras empresas para las que estamos trabajando que en 2026, el 1 de enero, tiene que estar listo porque van a decretar que todos vuelvan a trabajar. Entonces tenemos que reinventarnos y tenemos que Sí, pero es muy loco, ¿no? Porque en 6 años, ¿no? Tomas este periodo de pandemia, cambiar, ¿no? Era así, era todo, se acabaron las vacaciones. no, se acabó todo, ¿no? Porque cambió el concepto, cambió prácticamente todo, ¿no? Y así sales de aquello de todos en la oficina, todos a casa y luego empiezan a volver y Y hoy, si antes veía a algunas personas diciendo, no, de ninguna manera voy a volver, hoy ya están diciendo, no, estoy viendo que perdí mucho el contacto con la gente, perdí la cultura, perdí lo que tenía de importante allí. Entonces quieren volver a las oficinas para poder, sí, entiendo que muchas veces un aislamiento, ¿no? De la persona en el ambiente termina, creo que, volviéndose hasta depresivo, ¿no? Esa dinámica que vemos en su oficina de gente subiendo, bajando, parece una ciudad. Uno va a tomar café, otro se encuentra con otro y habla con... y eso es lo que tienen en sus oficinas. Es una dinámica diferente. Hay reuniones en la sala de juntas, reuniones de lo que dije, el café y la comida resuelve muchas cosas. Vas y ya. Y eso va a ser una tendencia muy grande ahora lo que vamos a tener claro es cada vez más, ya lo tenemos, pero cada vez más mejorar las soluciones de acústica, tecnología, calidad del aire. calidad del aire. Por cierto, sobre tecnología, que no hablamos mucho, tenemos una empresa socia, de la que somos socios, que nos acompaña para entender toda esa parte tecnológica de las empresas y poder ofrecer los sistemas que pueden ir de 1,000 a 1,000,000 En software. y todo. Sí, eso también cambia, ¿no? Cambia. Cómo se va a aplicar la tecnología en el ambiente, toda esa parte de acústica, la parte de movilidad, flexibilidad, también. Cuanto más flexible, mejor. Ya teníamos eso, pero hoy cambia un poco, ¿no? La flexibilidad en todos los espacios, no es solo una sala de reunión u otra. Entonces es una transformación constante, ¿no? Pero antes de terminar, me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Qué es ser arquitecto y qué es la arquitectura para ti, Estela? Mira, te voy a decir, la arquitectura en general todo el mundo lo sabe, ¿no? Es transformar el sueño de las personas en realidad. Para mí yo vi otro lado de la arquitectura. Además de eso, claro, ¿no? Que tomamos y transformamos. En realidad nos fijamos mucho en la funcionalidad, en la productividad, en el compromiso de las personas. Entonces, claro, no solo es plasmar el sueño, sino mirar todos esos aspectos, ¿no? Principalmente en la arquitectura de interiores de oficinas. Pero para mí también fue un gran desafío porque allí en Atié tuve que ver la arquitectura no solo en ese aspecto, sino también en toda la estrategia del negocio, ¿sabes? Ver la arquitectura, unirla con toda esa área de tecnología, el área técnica y junto con el presupuesto. Entonces, ver todo este proceso es una gran arquitectura, ¿no? Cómo transformas un sueño hasta esa implementación, pasando por todas esas etapas. Entonces, creo que además de transformar el sueño del cliente, de la persona que nos está transmitiendo eso, es mirar también para ayudarlos también en toda esa parte de productividad, funcionalidad de los espacios. Y cuanto más productivo, más funcional, más vas a llegar a tu objetivo. Y da orgullo cuando miras y dices, no solo lo implementé, sino que después vi el resultado de la gente usando ese espacio que funcionó. Entonces, esto para mí es muy gratificante. Es una satisfacción, ¿no? Y claro, y ver la satisfacción del cliente. Entonces, miramos así, para mí un cliente satisfecho vale más que cualquier cosa. Que él nos recomiende a otros o que nos contrate de nuevo, para eso no hay mejor, satisfacción. Y así estamos muy orgullosos de lo que hacemos, ¿no? Sí. Es el certificado de un buen trabajo, ¿no? Cuando te recomienda o termina haciendo un nuevo contrato, ¿no? Es señal de que hiciste las cosas bien. Y quieres seguir juntos. Denota confianza, credibilidad. Confianza y credibilidad, sí. Es lo que intentamos siempre. Estela, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Me encantó estar con ustedes. Estela, un honor recibirte aquí.
Para mí también un honor estar aquí con ustedes. Compartir toda esta trayectoria, ¿no, Nadia? Ya son muchos años, Muy bueno. 30 años de oficina, pero 27 de carrera dentro de... Exactamente. Y nunca entrevistamos a un estudio de arquitectura con más de profesional. Así es. Entonces es la primera vez. No, Sergio estuvo con nosotros. Bueno, Sergio sí, pero es lo mismo. Es lo mismo entonces. No, y es curioso que entrevistamos a Sergio, de hecho, en el momento justo, precisamente cuando era más relevante para nuestra conversación, justo después de la pandemia. Entonces, Es otra cuestión, otra previsión. era otra visión. Y hoy, después de creo que 2, 3 años, ¿no? Creo que hace 3 años que entrevistamos a Sergio, ya tenemos una nueva visión de lo que fue esa trayectoria. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Dentro de 3 años hablamos de nuevo. Sí, por eso es importante, porque Todo es nuevo, ¿no? es todo nuevo, ¿no? Porque aunque ya hayamos hablado antes, ¿no? Se ve que en esta trayectoria de 2, 3 años, ¿no? Cambió todo. Sí, claro. Todo, todo. Y es importante actualizarse y ver qué viene, ¿no? Por eso cuando te pregunté, ¿no? ¿Cómo lo ves? No podemos hacer una previsión a 5 años, puede que en un año cambie todo. Pero nosotros, Hay que tener un plan para eso. mirando la visión, creemos que vamos por ese, pasan muchas cosas, ¿no? Que cambian el rumbo. Gracias por tu participación. Gracias, Gracias, Estela. gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan y hasta el próximo programa.